Vamos a tomar esta parte de la escritura que hemos leído aquí en el libro de Hebreos capítulo 2 del verso 1 al 4 para hablar del tema para que no nos deslicemos. Deslizarse significa irse por un movimiento espontáneo, ya sea hacia atrás, que es por lo general lo que sucede cuando el terreno no es firme bajo nuestros pies. Puede ser porque el terreno está lleno de arena, porque hay lodo, o porque hay hielo, o porque hay piedras. Entonces, deslizarse es un movimiento espontáneo, repentino, que se produce a la persona, por lo general, irse hacia atrás, porque el terreno bajo sus pies no es firme. La palabra del Señor nos dice aquí, no sea que nos deslicemos. Por eso hemos titulado, para que no nos deslicemos, porque estamos estudiando el libro de Hebreos. Hay personas que cuando la palabra de Dios les llega, dice, el pastor me vio y me arregló. Yo digo de otra manera, el Señor me vio y me arregló. En este caso no se trata del pastor que me vio, sino que Dios conoce mi situación, mi circunstancia. Y cada día nos está advirtiendo acerca de nuestro camino en la vida cristiana. En este caso particular, todos sabemos que llevamos el estudio del libro a los Hebreos de una manera consecutiva, así que para hoy nos corresponde esta parte. Entonces, lo que Dios nos dé es lo que Dios quería para nosotros hoy. De tal manera que deslizarse o irse de espaldas, porque el terreno no es firme bajo nuestros pies, se convierte en un problema. Porque las personas que se deslizan incluso pueden morir. En inglés, la palabra deslizarse es una palabra compuesta. Se usan dos palabras. Y se dice irse rodando de espaldas. O sea que la persona por lo general se cae hacia atrás y se va. Al caerse así, pues los golpes que sufre la persona es terrible en su columna, en su cadera, etcétera. Puede salir lastimado terriblemente, pero la idea que da es de una persona que se va rodando. Así que muchas veces una persona que se desliza en un camino peligroso termina muerto. Así que Dios nos da un remedio en su palabra para no deslizarnos. Y este deslizarnos de lo que el Señor nos habla es en la vida cristiana. Que no nos deslicemos. Nosotros le llamamos en una forma que entendemos más, no nos descarriemos. ¿Qué es descarriarse? Pues salirse del carril. Sí, señor, salirse del carril. Salirse del carril es descarriarse. Nosotros lo decimos de una manera que lo entendemos más en nuestro argot. Aquí decimos no descarrilarse, que es lo mismo que no descarriarse. No salirse del carril. Descarriarse es que la persona se fue. Y aquí lo que dice es que no nos deslicemos, o sea, no nos vayamos a descarriar, no nos vayamos a salir del carril. Y comienza la palabra de Dios a poner un énfasis tremendo en esta parte que leímos acá.
Y en todo esto nos dice de la siguiente manera: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, dicho de otra manera, no sea que nos descarriemos. Entonces, para no deslizarnos, para que no nos descarriemos, hay que poner primero, aquí dice, más diligencia. Que es todo lo opuesto de pereza. En estos días estábamos hablando de la pereza, ¿cierto? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Dice la palabra. Pero en este caso no estamos hablando de la pereza física, estamos hablando de la pereza en la vida espiritual. Es necesario que con más diligencia. Así que para no deslizarnos hay que poner diligencia. O sea, una acción y deseo de realizar las cosas. Y recuerde que la palabra de Dios nos dice en el libro de Filipenses que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios produce en nosotros el querer y también nos da la fuerza para el hacer. Lo que pasa es que algunos, cuando Dios nos produce el querer, lo apagamos. Y decimos eso, ¿para qué ponerle tanto color a la vida cristiana? Tampoco así es que el pastor quiere que yo esté en todos los cultos. Imagínese, por ejemplo, ese cultico del lunes, hermano. Llegan allá y se arrodillan y uno espera que le digan que cante y no cantan. Y espera que le diga que lean y no leen, hermano. Y uno espere y espere, pues ahí queda uno, hermano. Pues sí, ahí queda, porque ¿qué más va a hacer? Ahí queda. Hay gente que le parece una gran tragedia si un culto de oración realmente se usa para orar. Porque el decir de nosotros que hay culto de oración, cantamos media hora, damos un estudio bíblico de otra media hora, damos anuncios de media hora y cuando ya nos vamos a irse ahora 5 minutos, ya culto de oración. Hay que volver a orar. No podemos seguir siendo tan flojos espiritualmente. Que hay cristianos que si oran 1 hora de corrido, hay gente que me ha aconsejado, pastor, no haga los cultos así, los cultos de oración, porque toda la gente no está acostumbrada. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues que se acostumbren. Porque ¿qué hace una iglesia, hermanos? ¿Qué hace una iglesia sin oración? Sin buscar el rostro maravilloso del Señor. Sin poder tener comunión con nuestro Dios, sin poder hablar con nuestro Padre Celestial. Es que hay gente que cree que este es un camino deportivo, es un club social, o es un partido político, o es quién sabe qué otra cosa. Esto no es un club social, esto no es un partido político, hermano. Esto no es un lugar donde uno viene a pasar el tiempo. La vida cristiana es seria. La vida cristiana es una vida de responsabilidad, es una vida de consagración. Es una vida de entrega, es una vida de decisiones. Es una vida donde hay que saber en lo que estamos. Entonces hay que ponerle diligencia. Diligencia para levantarse a orar también en la casa. Porque, hermanos, sabe dónde, precisamente ahí dice que cuando no le ponemos diligencia nos deslizamos. ¿Usted sabe por qué hay tanta gente deslizándose, descarriándose? Y más, hay gente descarriada secretamente en las iglesias. Todavía se sientan en las bancas, pero están descarriadísimos. Y viven vidas dobles. El pastor va a comenzar otra vez. Pero qué hermanos es lo que nos dice el Señor. Dice, póngale diligencia para que no se vaya a deslizar, para que no se vaya a descarriar.
Hay gente que está tan ocupada con su colegio y su universidad que a veces no oran ni siquiera para salir de la casa. Se levantan corriendo porque ya se les hizo tarde, las 5 de la mañana y a las 5:30 ya tiene que estar en la universidad. Ni desayunan, se llevan un pan entre el bolsillo, una bolsita de esa cosita de Fresco Royal cuando llegan a la universidad, hacen así gárgaras y ahí le echan el cosito ese y ¡brum! Se toman eso. El pan ya se lo comieron por el camino. Una vida de puras carreras, hermano. Y el Señor es mi pregunta, ¿no? Y no vienen a cultos porque están estudiando. Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. No hay peor negocio que tratar de sobresalir en los estudios dejando a un lado al Señor. Peor negocio que uno puede hacer. Yo les he enseñado a mis hijos que excepto que cuando llegue la hora del culto esté en horario presencial en la universidad o el colegio, es mejor venirse primero a la casa del Señor. Es mejor. Porque cuando usted está inspirado por el Espíritu Santo, hermano, el Señor le alumbra el entendimiento. Y medio que usted se interesa y la física, la química, lo que usted estudie, lo va a entender con mayor facilidad. Porque está su mente llena de Dios. Sí, señores, así es. Pero póngase usted a tratar sin el Señor y bien lleno de colesterol. Porque hoy día no comemos sino grasas y harinas. Bien lleno de colesterol y sin el Espíritu de Dios. Que de tanta mala alimentación ni pensar podemos. La gente vive con mareo todo el día. Y sin la gracia de Dios, peor, hermano. Pero si usted se dedica a buscar el rostro del Señor, si yo me dedico a buscar el rostro del Señor y puedo entender lo de Dios, entonces con más facilidad luego puedo entender lo material. Pero hermanos, el peor negocio que puede haber, se lo digo con sinceridad, es el peor negocio que puede haber, un estudiante tratando de ganar su año olvidándose del Señor, así sea universitario o lo que sea. Es lo peor que le puede pasar. Cuando yo estudiaba, llegué a un momento en que estudiaba en la mañana, en la tarde y algunos 2 o 3 días entre semana por la noche. Y era predicador. Y sacaba mi tiempo para ayunar. Yo no sé, no me explico cómo lo hacía, pero me iba ayunando para el colegio. 5:30 de la mañana ya iba de camino. Y en el tiempo que daban de recreo era el tiempo que me iba a orar. Y luego en lo que me iba de un colegio al otro, iba orando en el bus. Y abría la Biblia, me llevaba la Biblia y alcanzaba a leer aunque sea medio capítulo. Y luego iba para la otra clase. Y por la gracia de Dios yo le puedo decir que en el colegio de la mañana estaba becado y en el de la tarde ya me habían buscado una beca también. ¿Y cómo? Yo no sé, pero si el Señor le alumbra el entendimiento es una cosa muy diferente, hermano. Pero es una cosa tan triste que uno no ponga más diligencia en esto, en lo que realmente vale la pena, hermano. Hay que poner diligencia. Otro no puede venir a la iglesia porque está ocupado trabajando. O si no, está ocupado descansando de tanto trabajar. Porque es que yo termino tan agobiado, hermano. Hay tanto trabajo, Dios mío. Trabajo desde el amanecer hasta el atardecer, hermano. Por eso yo no vengo sino los domingos a la escuela dominical si no me quedo dormido. Claro, no hay que dudar porque la gente dice que no sabe qué se le hace la plata. Que trabajan y trabajan y trabajan y nada les alcanza. Porque viven por sus propias fuerzas. No dependen de Dios.
Y lo último que le pasa es que se descarría. Así que si usted quiere servir al Señor de corazón, véngase a todos los cultos. El del lunes, el del miércoles, el del viernes. Véngase al culto de la mañana el domingo, al culto de la tarde el domingo. Hágalo para la gloria de Dios, con alegría, sin dolor. Que el Señor se merece mucho más que ese tiempecito corto que le damos. Gloria al nombre de Dios. Pero hay que ponerle diligencia a esto. Y hay que ponerle diligencia al estudio de la palabra, hermanos. Otra cosa que dice es que debemos atender, dice en el verso 1, a las cosas que hemos oído. O sea, a la palabra. ¿Cuánta gente no pelea con el mensaje? No atiende, sino que pelea con el mensaje de Dios a su vida. Se va mal para la casa. Yo creía que el pastor esta noche iba a dar un discurso de esos bonitos que yo oí el otro día no sé dónde. Y yo cuando lo vi pasar se le veía como una inspiración, pero de pronto se puso a decir cosas, que siempre me duele, y ya de todas maneras ya las ha dicho. ¿Eso para qué dicen tanto eso? ¿Y por qué le duele tanto? Es que yo no estoy de acuerdo que los pastores se la pasen hablando contra la pereza. ¿Y por qué le duele tanto si no es perezoso? Gloria al nombre del Señor. Hay que atender a las cosas que hemos oído. Y déjeme decirle una cosa, que el Señor nunca se cansa de repetirnos a nosotros lo que necesitamos saber. Porque la palabra de Dios habla de santidad desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios habla de atender a la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y así de cada cosa usted encuentra la palabra de Dios. Siempre Dios diciéndonos lo mismo. Y el apóstol Pedro decía: para mí no es molesto y para vosotros es seguro que yo os vuelva a escribir las mismas cosas. Pero hay gente que no le parece. Hay gente que dice: no, hermano, pero es que hay cosas mucho más profundas que hablar. Sí, hay gente muy profunda, tan profunda que ya llegaron al infierno, que es muy profundo. Pues hay gente tan profunda que se le olvida la sencillez de la palabra y se pierden. Hay gente muy profunda, se pierde. No estoy en contra de que Dios nos hable de cosas muy profundas. No estoy en contra. Pero no debe molestarnos de que Dios nos hable de las cosas sencillas también. Porque mi alma las necesita. Mi espíritu lo necesita. ¿No ve que yo estoy en este mundo rodeado de tanta maldad, de tanto pecado, de tanta malicia? Un ambiente lleno de puros demonios. Porque eso es la verdad. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los aires viven llenos de demonios. Y luego la raza humana, tan llena de maldad y de pecado y presionando por todos lados. ¿Cómo es posible que uno no vaya a recibir la palabra de Dios? Aquí dice que hay que atender a las cosas que hemos oído. Y hoy día, si hay algo que está haciendo daño, es que mucha gente que dice ser cristiana ya no quiere oír el mensaje de la palabra de Dios. Yo lo he dicho con todo respeto, pero con toda firmeza, que nuestra sociedad cristiana actual es una sociedad musical. Lo primero que alista un hermano cuando va para el ayuno son 10 CDs y una grabadora. A la hora de irse a orar, otros 10 CDs y otra grabadora. Hasta para el estudio, otros 10 CDs y otra grabadora. Es una sociedad musical. Mírelo y verá. Y no estoy en contra de la música. A mí me gusta, y de hecho me gusta tocar música. Pero cada cosa tiene su lugar. Y la gente hoy día quiere vivir cantando y cantando y cantando. Pero no quieren oír la palabra de Dios. A mucha gente le da fastidio oír la palabra de Dios. Hasta el punto de que a veces los líderes cristianos han optado por bajarle el tiempo a la predicación, por ejemplo, en los programas de radio, de televisión, etcétera.
Se da un programa de media hora y se dan 5 minutos de predicación. El resto son saludos, complacencias. Qué linda que está la hermanita ya, que me parece verla, Dios la bendiga, como debe, ya me parece en el espíritu, la veo bien peinada, Dios la bendiga hermana por su peinado. Y luego así, y a los últimos 5 minutos, ahora el mensaje de la palabra de Dios. Una predicación dura para 2 meses. Porque se predican 2 minutos. Y no estoy hablando de términos locales, eso es mundial, señores. Eso es mundial. Cuando un pastor tiene un programa donde lo que se da es palabra de Dios, arranca y dice: Dios les bendiga, es un placer encontrarnos con ustedes de nuevo, porque el Señor está con nosotros y ahora vamos a la palabra de Dios. Dicen: ¿y ese pastor obsoleto de dónde salió? Que no pone ni una poesía, ni un canto, ni nada. ¿Les parece que es una, oiga, qué cosa tan terrible? Es un crimen. Es un crimen. No les cantó, no les entretuvo, no les mantuvo la atención por allá rodando por muchos lugares del mundo. No, sencillamente les predicó. Es un crimen para muchos hoy día. Pero así sea un crimen, hermano, hay que seguir predicando la palabra del Señor. Tenemos que oír palabra de Dios mañana, noche y día. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y también discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Cuando hay gente que no anda bien, lo que necesita no es más música, no es un himno lo que lo va a redarguir, no es una poesía lo que lo va a redarguir, es la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de 2 filos, la que le va a romper el alma y le va a romper las coyunturas y le va a romper los tuétanos y lo va a hacer volverse al camino del Señor. Pueblo de Dios, a la palabra. A la palabra, señores. Sin palabra de Dios el pueblo se descarría. La palabra de Dios dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y es tan triste que tengamos una sociedad cristiana envuelta en tantas cosas que no conducen a nada, mientras el alma sigue seca, abatida. ¿Usted sabe cuánta gente llega a las iglesias secos? Hay unas carnes frías, se las dejan por meses. Les echan mucha sal, mucha pimienta, mucho condimento y las dejan meses. Y entre más vieja, más seca y mejor. Y así parece que algunos tuviéramos el concepto acerca de la vida cristiana. Entre más seco y más viejo el cristiano y más arrugado espiritualmente, parece que fuera mejor. Gente sin gloria de Dios, sin presencia de Dios, sin unción del Espíritu Santo, llenos de amargura, de desilusión, andando por la vida, hermanos, peor que los inconversos. No disfrutan de su vida cristiana. Los cultos le parecen largos, los coros le parecen canzones, las predicaciones le parecen estridentes. Nada lo satisface. Hace tiempo que no habla en lenguas, no siente el correr de los ríos de agua viva. El Espíritu Santo no es una realidad en él. Eso es triste, hermanos. Si no hay abundancia de vida, entonces ¿dónde está lo que el Señor vino a hacer en nosotros? Porque Él dice: yo he venido para que tengan vida, y yo he venido para que la tengan en abundancia. Es el ladrón, es el diablo el que vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo Jesús ha venido para que usted y yo tengamos vida, y tengamos vida abundante, para que se rompan las cadenas del pecado, para que se rompan las cadenas de opresión, para que se rompan los yugos que lo mantienen atado a una vida seca, vacía. Gloria al nombre de Dios. Con razón el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 16 dice: que tengas cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque el cristiano está llamado a cuidarse. ¿Sabe que hay gente que espera que los demás lo cuiden?
Eso no va a suceder nunca. Uno mismo tiene que cuidarse. ¿Y cómo se cuida uno? Cuando tiene cuidado de la doctrina. Cuando come palabra de Dios, noche y día. ¿Sabe que la recomendación de Dios para nosotros es que comamos palabra de Dios tanto como sea posible? Dice, hablarás de ellas cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino. Le hablarás de ellas a tus hijos, las escribirás en tus postes, en las puertas de tu casa, en las paredes de tu casa. Serán como frontal entre vuestros ojos, las ataréis a vuestras manos. Y la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos día y noche. Pero nosotros no, hermano. Nosotros parece que la Biblia dijera, y miraréis televisión al acostarte, y miraréis televisión al levantarte, y miraréis televisión cuando vayas por el camino, y miraréis televisión cuando te sientes en la sala de tu casa, miraréis televisión con vuestros hijos, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que la televisión sea mala. Malos somos nosotros, que en vez de ir a la palabra nos dejamos llevar de cosas que no tienen sentido, hermano. No tienen sentido, seamos honestos, no tienen sentido. Algunas veces hay algunas cosas que uno puede aprender, pero es triste. ¿Qué más? Dice aquí en el verso 2, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es firme y que toda desobediencia recibe castigo? Porque algunos piensan que es que podemos jugar con la palabra, hermano. Y hay gente que cree que puede acomodar la palabra a su antojo. Hay gente que anda en adulterio y ya dejó a su vieja esposa y tiene una nueva esposa, y aplican la palabra, dice, porque es que la palabra de Dios dice que he aquí somos nuevas criaturas, y todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ya dejó su vieja esposa y ahora tiene una nueva esposa. Otros están en adulterio y dicen, no, porque la palabra de Dios dice, cada cual en el estado en que fue llamado así se quede. Entonces le diríamos al marihuanero que se quede marihuanero, al adicto en las drogas que se quede en las drogas. ¿Ah? Y al que está en la cárcel le diríamos, usted quédese en la modelo todavía. No, hermanos, debemos dejar esa sanganería espiritual. Eso es sanganería espiritual, hermano. Eso no tiene ninguna carta de presentación. Cuando uno viene a Cristo, realmente es nueva criatura. Y lo que pasa son las cosas viejas referentes a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza de la maldad. Eso es lo que pasa, gloria al nombre del Señor. El libro de Santiago dice, amados míos, una misma fuente no puede echar agua salada y agua dulce al mismo tiempo. No puede. Gloria al nombre de Dios. Pero hay gente que prefiere no mirar la palabra. De hecho, hay versos de la Biblia que ya no se leen, porque no caen bien, porque no es el mensaje del momento. Usted sabe que estamos en una moda teológica. Siempre ha habido moda teológica. Así como hay modas para el vestir, para el peinarse. Ahora, por ejemplo, los hombres hacen una cosa así, les queda una cosa así, y se echan un poco de almidón y queda así, le llaman el amigo de una vaca, o no sé cómo le llaman, etcétera. Así, en otro tiempo era de otra manera. Esas son modas. Y modas teológicas también hay. La moda teológica del momento es que todo es profético y apostólico. Cánticos proféticos, cultos proféticos, conferencias proféticas, todo así. Esa es la moda teológica del momento.
el evangelio de la prosperidad, 5 pasos para alcanzar el éxito, 10 pasos para vivir como un hijo del rey. Cinco reglas para mostrar sobre la tierra que todo el oro del cielo es nuestro. La gente vive emocionada e ilusionada. De hecho, se ofrecen milagros económicos en las iglesias. Y se manipula todo esto. Que si usted ofrenda 100,000 pesos, se sana de hernia. Y si ofrenda 200,000, se sana de la sordera. Y si ofrenda 500,000, se sana de cáncer. Si ofrenda 1,000,000, resucita si está muerto. Es una desgracia lo que se vive hoy día. Y hay que predicarlo abiertamente. Tiene que haber voces que se levanten contra la maldad y el pecado en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Tiene que haber un pueblo que tenga el suficiente carácter, que tenga la suficiente entereza para no comer entero, para mirar la palabra de Dios y para saber que la palabra de Dios es firme y que toda transgresión y desobediencia es castigada. Gloria al nombre del Señor. Y usted no se deje embaucar. No mastique entero. Que gracias a Dios todavía no se le han caído los dientes. Alabado sea el nombre de Dios. Es importante. Hermano, lo de menos en esta vida es el dinero. Mire cómo el Señor Jesucristo pintó el asunto del dinero. Dijo, ¿y por qué os afanáis? ¿Por qué vais a comer o qué vais a beber? Dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El Señor vio la parte económica como una añadidura, como una ñapa, como algo que le dan a uno ahí de más. Lo que importa aquí es la vida espiritual. De hecho, usted y yo trabajamos y nos esforzamos, y cuando Dios nos va a prosperar, eso no se necesita hacer escándalo, hermano. Cuando usted es fiel al Señor, sirve a Dios, se levanta, ora, ayuna, estudia la palabra, vive en santidad, vive en rectitud, tiene la gracia de Dios, aprende a ser como el Señor dice, que no sea pendenciero, sino amable para con todos, etcétera, etcétera. Hay una cierta gracia de Dios, y lo que Dios le va a dar a usted se lo da sin hacer escándalo. Y si no, mire a Salomón, pidió sabiduría y recibió oro. Pero hoy día la gente pide oro y no recibe sabiduría. ¿Es así o no es así? Entonces, hermanos, la palabra de Dios es firme, y toda desobediencia y transgresión es castigada. La gente hoy día se la pasa jugando a ser cristiano. De hecho, una vez encontré a una persona que estaba en una iglesia y no andaba bien. Vivía mal. Yo sabía que vivía mal. Su condición civil. Andaba en adulterio. Y tanto él como ella, la parejita, iban a la misma iglesia, y ella se vestía largo y todo. Cuando se le preguntó, ¿y usted por qué se viene para acá? Dice, es que aquí no me ven, porque aquí somos bastantes. Y hay gente que cree que se va a esconder. Se esconderá de la gente, pero del Señor no se esconde nadie. Una persona puede vivir el tiempo que quiera andando mal, y el día que el Señor lo quiera desenmascarar, lo desenmascara, entre pocos o entre muchos. Le quita la careta y le dice, zángano. Ahora yo le voy a mostrar a todo este pueblo que los pícaros yo también les quito la careta. Recuerdo que una vez llegó un predicador, un pastor, un hombre de Dios, de esos que el Señor usaba de una manera preciosa en esta que llamamos palabra de conocimiento. Ajá. Ay, Padre Celestial. Usted viera a aquella gente tratando de salir corriendo de aquel pequeño templo, hermano. Porque Dios comenzó a moverse y entró un terror sobre la gente. Y querían correr.
No porque estuvieran todos en adulterio, en fornicación, pero es que cuando hay cosas que fallan en uno y uno se encuentra frente a la presencia real de Dios, a uno le entra terronera. Y aquella gente trató de levantarse para oír y el predicador, el pastor dijo: hermano, hágame el favor, me cierran la puerta del templo. Y cerraron la puerta, dijo: aquí no se va nadie porque aquí está Jehová, Dios de Israel. No les miento, la gente se metía debajo de las bancas a llorar. No quería que el pastor lo mirara a los ojos. Porque Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos. A uno le parece que no, pero de que Dios lo sabe, lo sabe. Y toda retribución al castigo viene porque Dios no se va a prestar para esconder nada. Los hombres le podrán tapar a uno por conveniencia. Sé que el que está aquí al lado tal y tal cosa, pero algunos hasta malinterpretan la Biblia. La Biblia dice que no es chismoso, yo no voy a andar en chismes. Eso no es chisme, joven, eso no es chisme, señorita, eso no es chisme, señora. Eso es una cosa muy diferente. Cuando una persona anda en una condición de desastre, es deber de todo buen cristiano no dejarle pasar, cerrarle la puerta, mi hermano. Y yo no estoy diciendo cerrarle la puerta en el sentido de no dejarlo entrar al templo, no. Cerrarle la puerta al pecado, a la maldad, y a decirle: oiga, jovencito, somos amigos, ¿cómo que va a seguir andando así? Venga para acá, vamos a hablar con el pastor. Vamos a hablar con el pastor, esto no puede quedar así. Acuerde que nos encontramos en la discoteca el viernes pasado. Porque hay gente que se han encontrado en la discoteca, de que los hay, los hay. Otros se han encontrado borrachos y después aparecen en culto. Y de que los hay, y después vienen y como que se van a tapar. No, señora, hay que. Mire, si uno no quiere el juicio de Dios, es mejor arrepentirse a tiempo. ¿Qué hace un pobre cliente que se emborracha después viniendo a la iglesia? Algunos hasta tocan instrumentos después de haberse dado una borrachera de esas del siglo. Y hay otro zángano que lo sabe y no pasa nada. Es una cosa terrible, hermano. Es una cosa terrible. Guárdenos el Señor de que aquí llegare a ser así. Si usted cree a la palabra, levante la mano y diga: Señor, guárdanos que entre nosotros llegara a ser así. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo lo he dicho más de una ocasión. Si Dios todavía tiene misericordia de nosotros como hasta aquí la ha tenido, Él no va a dejar que ninguno se entre encubiertamente a hacer picardías y a quedarse ahí. Porque yo recuerdo aquella ocasión en que prediqué en aquella ciudad del estado de Atlanta. Era una iglesia pequeña, hermano, y yo no quería predicar ese mensaje. Yo dije: Dios mío, la primera vez y quién sabe nunca más volveré, voy a predicarle yo este mensaje. Pero el Señor me dio el mensaje y me dijo: prediqué, sí. Y el pastor que me llevaba me dijo: pues si eso fue lo que Dios le dio, predíquelo. Y lo prediqué, hermano. Y yo recuerdo las palabras que el Señor me dio en medio del mensaje. No importa dónde se esconda, no importa si deja de ir, no importa si llega a odiar al pastor que le está predicando, no importa lo que haga, la palabra de Dios que hoy le he predicado no lo dejará dormir. Va a oír esta palabra en sueños cuando se acueste, va a oír este mensaje cuando esté almorzando, va a oír este mensaje cuando esté desayunando, lo va a oír cuando esté en su casa sentado. Se va a volver loco a menos que usted se arregle con Dios. Cuando terminé el mensaje de esa noche y ya, bueno, habíamos orado, etcétera, y nos fuimos, el pastor que me acompaña me dijo: muchacho, eres un bárbaro. Menos mal que tú dices que fue Dios el que te dio el mensaje, porque yo no había oído predicar así. ¡Qué barbaridad! Menos mal que había como un respaldo de Dios, me dijo. Pasó el tiempo así, varios días, y como a la semana, no recuerdo exactamente,
Me dice el pastor: hermano, el testimonio de aquella iglesia. Le digo: ¿qué pasó? Un muchacho de los músicos de la iglesia llegó donde el pastor y le dijo: pastor, ayúdeme, me voy a volver loco. Oigo esa predicación de noche, oigo esa predicación al almuerzo, oigo esa predicación al desayuno. Siento que me voy a volver loco, siento que no soy capaz, me desespero. Ayúdeme, por favor. Confieso que estoy en pecado. Es con la hermanita fulana, pero ayúdeme. Estaba en pecado. Era uno de los músicos de la iglesia, creo que era el que tocaba el piano. Y andaba enredado con una mujer en la misma iglesia, una mujer que no era su esposa. Y estaba ahí camuflado hasta esa noche que la palabra salió. Hasta esa noche, y no pudo seguir más camuflado. Y fíjese que yo no estaba ahí, él no confesó ahí. Después que yo me fui, ese hombre se iba a volver loco. Después de haber oído ese mensaje, el hombre dijo: pastor, dice que se tiraba al piso y le decía: ore por mí, ayúdeme o me vuelvo loco. Lo que el pastor dijo me va a pasar, me voy a volver loco. Porque es que Dios es fiel a su palabra. Levante las manos que sabían que Dios es fiel a su palabra. Qué lástima, el tiempo se me fue. Pero déjeme decirle lo último que quiero decirle, así aunque no se lo pueda explicar bien. Así como el Señor en Deuteronomio 28 expresa sus más ricas bendiciones para el que obedece, también el Señor declara las más terribles maldiciones para el desobediente. Si usted lo quiere mirar, mírelo en su casa. Deuteronomio 28, desde el verso 1, comienza a hablar de bendiciones. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para hacer conforme a todas las cosas que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito serás al entrar, bendito serás al salir, bendita será tu canasta, bendita será tu arteza de amasar, bendita será tu rebaño, la cría de tus vacas, bendita será la cría de tus ovejas. Oiga, qué cantidad de bendiciones. Donde pongas tu mano, ahí estará la bendición de Jehová. Serás solamente cabeza, no serás cola. Estarás solamente encima, no estarás debajo. Todos te pedirán prestado y tú no tendrás que pedirle prestado a nadie. Toda la gente sabrá que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Hasta ahí todo va de maravillas. Pero de pronto dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para hacer conforme a todas las cosas que yo te mando hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y comienza, hermano, que casi nadie lo dice. Usted ha oído predicadores diciéndolo, yo he oído muy poquitos en mi corta vida. Porque esa palabra no es como muy popular para predicarla, ni siquiera para repetirla, ¿verdad? Maldito serás en el campo y maldito serás en la ciudad. Maldito serás al entrar y maldito serás al salir. Maldita será tu canasta, maldita será tu arteza de amasar, maldita será tu rebaño, la cría de tus vacas será maldita, maldita será los rebaños de tus ovejas, maldita será la arteza de amasar. Oiga, qué cosa tan terrible. Es como si le estuvieran diciendo: en su cocina solo habrán cucarachas. La comida suya se la tragarán los ratones. La ruina se verá por todas partes. Estará debajo solamente y nunca estarás encima. Le tendrás que pedir prestado a todas las naciones y nunca tendrás para prestarle a nadie. Oiga, qué terrible. ¿Sabe qué es lo que quiere decir eso, hermano? Que con el Señor no se juega. Levante las manos los que están entendiendo el mensaje de hoy, para que no nos deslicemos. Hay que entender esto, hermano: con el Señor no se juega. Nuestro Dios es un Dios que tiene todas las cosas en su mano. Este no es un juego, este es el camino del Señor. Esta es la vida cristiana, esta es la nueva vida en Cristo. Este es el caminar con un Dios que es santo. Vamos rumbo hacia el cielo. Esto no es un juego, esto no es un cuento, esto no es una novela. Este es el camino santo y maravilloso del Señor. Y todo aquel
aquel que cree a Dios y a su palabra, diga amén, Señor. Creo a tu palabra, creo en la santidad tuya, creo en la verdad de tu palabra, creo que tú nos has escogido para ser un pueblo santo, apartado para ti, apartado del mal. Aleluya. Dígale al Señor: Señor, yo creo que tú no nos has llamado para vivir descarriados. Tú no nos has llamado, Señor, para que nos deslicemos. Y yo creo a tu palabra. Si quiere ponerse de pie, por favor.